Me alegra que puedas unirte a nosotros mientras continuamos en Filipenses. Pablo está encerrado allí con el Imperio Romano. Somos agradecidos por la palabra de Dios y por la fuerza de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y durante este tiempo en nuestra nación, a todo lo que nos enfrentamos, queremos mirar al Señor en oración cuando comenzamos. Padre, te damos gracias por esta hora en el día de hoy. Somos agradecidos por el amor que tienes para todos nosotros. Somos agradecidos por la sangre de Jesús, que tenemos puerta abierta y acceso al Padre. No tenemos que ir lejos, sino podemos estar más cerca de ti, Señor. Y nos dijiste que hiciéramos eso, no porque somos buenos o porque somos justos, pero por la cruz de Cristo, por el desempeño perfecto de que Jesús dio su vida por nosotros, que podamos tener el perdón de pecados y una relación contigo. Somos agradecidos por el poder de la cruz, por la resurrección y por todo lo que has cumplido. Gracias por el Evangelio que estamos hablando en el día de hoy. Te damos gracias por la resurrección, por el Evangelio que vamos a hablar en el día de hoy mientras miramos en tu palabra y por el poder que está ahí. Somos agradecidos porque todo lo que viniste a hacer son buenas nuevas. Siempre han sido buenas nuevas y son buenas nuevas hoy otra vez. Y en medio de este desespero y el caos, tú brillas, tu buenas nuevas y nos invitas a estar contigo. Así que hoy hacemos eso, Señor. Hoy vamos cerca de ti y te pedimos que te muevas a través de tu Espíritu Santo en la palabra, que bendigas a cada uno de los que están escuchando tu palabra, que tú los fortalezcas, los motives y les ministres. Lo que sea necesario, te pedimos por aquellos que estén sufriendo físicamente, te pedimos sanación, que tú los bendigas, Señor. Te pedimos por aquellos que estén en algún desespero o oscuridad. Te pedimos que por tu espíritu tú los levantes hoy, que tú brilles luz, Señor, en sus corazones y en sus mentes, que tú los bendigas y derrames tu espíritu sobre ellos. Te damos gracias por el trabajo que estás haciendo. Te pedimos por la amiga de Desiree, de 18 años, que se quitó su vida. Te pedimos, Señor, que bendigas a su familia, que bendigas a los amigos, y que, Señor, en medio de esto, que es tan difícil, que tú obres a través de tu Espíritu Santo, que tú protejas cada vida, que ninguno venga a ese momento de desespero, que por tu Espíritu tú lluevas sobre ellos, Señor. Que tú les bendigas, Señor, y estés cerca de ellos y los consueles y los fortalezcas en todas formas. Te damos gracias por tu corazón y por quien tú eres. Te pedimos hoy que mientras pasemos tiempo en tu palabra, que crezcamos en la sabiduría de conocerte más a ti. No académicamente ni por información, sino que te conozcamos a ti personalmente, en una relación contigo, conociendo tu corazón, conociendo quién tú eres realmente, sabiendo que el deseo que tienes es que seamos como tú, que seamos restaurados, Señor, que los pecados que hemos cometido, que no solamente nos perdona, Señor, que rompes ese poder en nuestras vidas, que podamos ser restaurados, que tú rompes el poder de nuestra vida, que nos transformes, Señor, y que seamos más y más como Cristo. Señor, hoy venimos al trono de gracia, que podamos encontrar misericordia y gracia para ayudarnos en este momento. Te necesitamos a ti, Señor. No hay ayuda en este mundo, nuestra ayuda es en Cristo. Y Señor, que podamos siempre estar yendo hacia ti más cerca, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen su Biblia, abran su Biblia en el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 1, donde estamos, y vamos a comenzar en el versículo 12. Versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses. La semana pasada miramos el principio de Filipenses, el compañerismo del Evangelio, y aquí vamos a ver el fomento del Evangelio, y vamos a mirar de cómo el Señor, a través de la vida de Pablo y realmente a través de su vida y las grandes dificultades y adversidades a las que él se enfrentó, mientras Dios está usando todo eso para fomentar su causa, que va en contra de lo que nosotros pensamos, y a veces pensamos que todo debe ser fácil y perfecto y pacífico,
Y vamos a ver cómo en la vida de Pablo Dios usó todas estas cosas, esta adversidad, para fomentar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Ahora, hay muchas personas que reclaman ser representantes de Jesús y lo usan a Él y vienen con cosas que no son buenas noticias. Vienen con otros mensajes. Hay momentos en que las personas claman ser cristianos y lo que están haciendo es usando esto para condenar a las personas o señalar a ciertas personas o ciertos grupos o ciertos pecados que ellos resaltan y los condenan. El problema con esto es que va en contra de la naturaleza de Jesús y en contra de la palabra de Dios. Así que estarán sujetando Biblia y gritando y condenando a las personas por homosexualidad y por todas estas cosas. Y aún están contradiciendo la persona a quien ellos claman representar. En Juan 3, versos 16 y 17, dos de mis versos favoritos, la Escritura dice: porque Dios amó tanto al mundo. Así que cuando miramos el pasado miércoles en Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10, vemos el gran amor que tenía el Señor para nosotros. Y dice: aun cuando estuvimos muertos en pecado, Él nos amó con este gran amor. Así que el amor de Dios no es condicional a través de nuestro comportamiento o porque estemos haciendo las cosas bien o haciendo lo que es correcto. Él nos ama por quien es Él. Él nos creó, es su naturaleza, es su corazón. Él tiene este gran amor para nosotros. Así que en Juan 3:16, porque Dios tanto amó al mundo que dio su único Hijo. Y Jesús vino solamente a perdonar, sino a morir por nuestros pecados, a sacrificar su vida, a derramar su vida en esa cruz. Y siempre nos enfocamos en lo que es natural y físico, pero yo creo que el sufrimiento más grande fue el espiritual. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, hablando de Jesús, se convirtió en pecado o tomó nuestros pecados para que nosotros podamos ser la justicia del Señor en Cristo y tener la habilidad para poder hacer eso y venir en relación con Él. El amor de Dios es demostrado otra y otra vez, y cuando Dios quiere definir su amor, Él señala la cruz, y en la cruz Él enseña cuánto Él nos ama. Y porque Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, que cualquiera que cree en Él, el Evangelio de Dios es envasado en fe solamente. Hay tanto que ha evolucionado del cristianismo que no es real cristianismo y es basado en obra, en rituales religiosos. Tienes que hacer esto, lo otro, y así sucesivamente. Todas estas cosas han sido creadas por hombres. Nada tiene que ver con el Evangelio, nada que ver con Jesús. Jesús dijo: es por fe, solamente por fe, ponerla en Dios y en el trabajo que Él hizo por nosotros para que nos pudiera dar vida. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que cualquiera que cree en Él no se pierda. ¿Por qué nos vamos a perder? Nos vamos a perder porque nacemos con pecado. Porque el pecado en el mundo destruye a las personas todo el tiempo. Estamos viendo eso pasar alrededor de nosotros. Toda la historia del mundo, esto no es nuevo. En toda la historia del humano, esto se ve. El pecado trae muerte y vemos esa muerte en el mundo hoy. Vemos que estamos rodeados de eso, rodeados de lo que hace el pecado. Pero Dios no quiere que nos perdamos. Él no quiere que seamos destruidos por el pecado. Por eso Cristo vino a destruir a Satanás y destruir el trabajo de Él. Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo. Cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El pillo, Satanás, viene a destruir y a matar. Y lo vemos en todos lados, no solamente en nuestra nación, pero en todo el mundo y en toda la historia humana. La obra de Satanás, de la oscuridad, esta gran maldad, lo que las personas pueden hacer a otras personas es increíble. Cuando pensamos en como Dios nos creó en su imagen y semejanza. Él quiere que tengamos vida eterna. Quiere que tengamos vida ahora y vida para toda eternidad. Y para eso fue que Él vino. Pero Juan 3:17 es el que quiere llegar hoy.
Juan 3:17 dice, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino que a través de él el mundo sea salvo. El corazón de Jesús no es condenación, no es para enterrar a las personas, no es para destruir a las personas, no es para condenarlos. Y cuando las personas dicen yo soy representante de Jesús y su mensaje es un mensaje de condenación donde entierran a las personas y hacen estas cosas, tenemos que ver a estas personas y decirle eso no es Jesús, eso no es como es Él. Años atrás, cuando salí de la escuela bíblica y estuve unos años en ministerio, Él me trajo a Calvary Chapel y me llevó una persona en particular, Gail Irwin, que Dios lo usaría para cambiar mi vida. Y el mensaje que Él compartía era simple, pero uno que no había escuchado a nadie enseñar de la Biblia antes. Era de la naturaleza de Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Estudia la naturaleza de Jesús. Mira el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entra a Filipenses. Mira la naturaleza de Cristo. Mira cómo es Él. Y luego puede ver la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza del Padre en Éxodo. Pero cuando entendemos la naturaleza de Cristo, y Él quiere que entendamos eso. Él quiere que entendamos eso para alguna razón. Número uno, para que seamos como Él. Que podamos pararnos y decirnos somos cristianos y no mal representarlo. Y estamos usando cosas de oscuridad a veces y peleando con personas, los medios sociales, cristianos allí peleando y discutiendo, haciendo todas estas cosas. Cristo no vino a condenar el mundo, pero que a través de Él el mundo sea salvo. Y cuando tú y yo entendemos la naturaleza de Jesús, que Jesús derramó su vida completamente y mientras está en esa cruz, ¿qué es lo que Él hace? Número uno, Él se encarga de su madre. Le dice a Juan, Juan, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo. Estaba preocupado por las necesidades de su madre. Amor con sacrificio, sacrificial. Amor verdadero. La humanidad no sabe nada de esto. Y entonces tornó a las personas y por los que estaban matando. Le decía, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Él oró por los que estaban matándolo. Entonces él se torna a la persona que está al lado de él y lo salva y se lo lleva para el paraíso con él. Así era él. Ese es el corazón de Cristo. Cuando nos dijo esto, cosas más grandes harás tú cuando yo vaya al Padre, porque nos iba a enviar el poder del Espíritu Santo. Y él no decía como que en magnitud las cosas grandes, como los milagros que él se llevó a cabo allí, sino que en total, cuando él estuvo en 3 años en el mundo, solamente estuvo a lo mejor como, en los 33 años él estuvo a lo mejor como 200 millas. Pero cuando yo vea al Padre y el Espíritu Santo se derrama a todos, va a salir a todo el mundo. Y más de 2000 años después, había miles de personas que dijeron que iban a eliminar la Biblia, que iban a destruir la fe. Miles de personas que dijeron Dios no existió, Dios está muerto, otra y otra vez. Y adivinen que el cristianismo está creciendo. Yo oí un pastor una vez decir, si tú no crees que el cristianismo está creciendo, y no has tenido algún tipo de avivamiento espiritual, es a lo mejor porque estás en Estados Unidos o en Europa Oeste. Pero ve alrededor del mundo, ve a otras partes del mundo, a otros lugares, y vas a ver la vida espiritual que está creciendo. El trabajo del Señor continúa. Y al principio de esto, Jesús va a donde su Padre y le da el mandamiento a 12. Esos 12, que ellos no tenían recursos, no tenían edificios, no tenían sistema de sonido, no tenían de grabación, no tenían banda, lo que tenían era el Señor. Y cuando miramos el capítulo 3, ellos confiesan que están pelados, no tienen dinero. Dicen, oro ni plata tengo. Veo cristianos agitados hoy por no poder estar reunidos en la iglesia. El edificio es todo, personas que nos están alejando. No, nosotros nos podemos reunir de diferentes formas. Y el hecho es que hay personas alrededor del mundo que no tienen edificios de iglesia. Están reuniéndose en China, en África, en Centroamérica, en Europa del Este. Están reuniéndose.
y no tienen edificios, están en casas, afuera, en muchos lugares. Recuerdo muchos años atrás, estaba en Uganda y el pastor Julius, quien era uno de los pastores nacionales, Pastor Craig lo había criado y él estaba compartiendo con la policía una vez a la semana y estábamos caminando hacia la estación de la policía, me estaba enseñando el rótulo, decía la estación de policía y la estación era pequeñito, era como si fuera un armario. No puedes meter 4 personas, mucho menos 6. Y yo le decía, Julius, ¿cuántos policías? Y él me dice 12 a 15. Y yo de ¿cómo podamos reunirnos aquí? Y él dice, no nos vamos a reunir aquí, nos vamos a reunir afuera, debajo del árbol. Toda la semana ellos se reunían afuera. ¿Saben por qué? No tener un edificio no desmotivó a Julius. Julius estaba guiado por el Señor, comisionado por el Señor. Actualmente, cuando él crecía espiritualmente, él regresaría de donde él vino y abrió una iglesia allí. Cosas poderosas, pero a veces tenemos este concepto de qué es una iglesia y queremos pelear contra cristianos. Quieren pelear realmente por cosas de verdad. No quiero salirme del tema. El hecho es, vamos a ver cómo en el sufrimiento el fomento del evangelio. La semana pasada vimos el compañerismo del evangelio, ahora vamos a ver el fomento de la iglesia y del evangelio. Cuando Pablo está sufriendo, él entra en un pequeño detalle. Quiero detenerme aquí. Él entra en un pequeño detalle de lo que está sufriendo. Él no lo hace algo grandísimo, dramático. ¿Por qué digo esto? Porque yo en un grupo, en el 1984 estaba en Brooklyn Teen Challenge y salí de ese tipo entré en ese tipo de grupo y vi como un patrono que se desarrolló. En ese momento decíamos testimonio. Y los hombres viajaban a las iglesias y cantaban como un coro. Y entre medio a lo mejor había una persona que realmente compartía un gran testimonio. Y básicamente él iba por 30 minutos sobre cada tipo de maldad y cosas que él ha hecho terribles en su vida. Y después los últimos 10 o 15 minutos traía a Jesús al tema y decía cómo Jesús lo desató y lo liberó. Y mientras yo escuchaba esto, era un poco molesto. Número uno, que a las personas cristianas les encantaba, era como ir a una novela. Sí, dinos más cosas malas y malvadas. Y eso está mal. Y la cosa es que yo vengo de un ambiente bien malo. Y como yo voy a estar hablando de la maldad que yo he hecho como si estuviera orgulloso de él. Inclusive yo estaba avergonzado de quién era y de lo que había hecho. Y estaba perdonado seguramente, pero no estaba hablando de todas las cosas que hice. Y yo decía, miraba a esta persona y decía, esta gente te están perdiendo lo importante. Vamos a decir qué es lo que dice la Biblia, cuáles son los testimonios que hay en la Biblia, en las epístolas, y no son nada como eso. Es el levantamiento del Señor, llevar las personas hacia el Señor. Se saca el enfoque de nosotros y se dirige hacia Él. Hay momentos y lugares donde uno puede compartir de las cosas que Dios ha hecho y te ha sacado. Hay momentos en que yo pueda conocer a una persona en la cárcel y esa persona está lleno de falta de esperanza y a lo mejor hasta a punto de suicidarse, porque de alguna forma él cree que no hay esperanza para él y que Dios no puede liberar y cambiar su vida y restaurar todo lo que él había destruido, sus relaciones, su familia y todo, y está completamente sin esperanza. Y puede ser que yo comparta algo de mi pasado para mostrarle, esto es donde yo estaba y esto es lo que Dios ha hecho para mí. Y lo que Dios ha hecho para mí, hará para ti, porque Él no tiene respecto a personas. Y las personas a veces me decían, reverendo, usted era así, y ni lo creían. Pero la cosa es que es guiado por el Espíritu Santo y en un momento y un lugar, y no es algo que uno debe estar proclamando las cosas malas que uno hizo y todo eso. Así que Pablo aquí, cuando está hablando, habla poco de él mismo y mucho del Señor. Pablo enfatiza en el Evangelio, en Jesucristo y en la cruz, ser el centro del Evangelio.
Pablo glorificó al Señor, no a él, no su nombre, no su gran ministerio. Hemos perdido eso hoy día. El Señor no compartirá su gloria con su creación, y en el ministerio hemos ido completamente al opuesto a esto. Glorificamos y levantamos a los hombres, ponemos las fotos, sus nombres en los libros y para mercadeo y cobran dinero para que las personas vayan a verlo. Todas estas cosas son opuestas a lo que estaba sucediendo en el día de Pablo y las personas viendo la gloria de Dios. La cosa en el hecho es que los apóstoles nunca cogían la gloria para ellos. Ves a Pablo y Barnabás que iban a un pueblo que era pagano, y como en su cultura griega, cuando Dios lleva a cabo el milagro, ellos decían, Dios está alrededor de nosotros. Y estas personas iban donde ellos y querían sacrificarse, querían dar regalos, todas estas cosas, glorificarlos a ellos. Y estaban enamorados. Y cuando ves eso, Pablo rompe desgarraban su ropa, como una costumbre judía. Y decían, somos personas iguales que ustedes, no me den gloria a mí, la gloria es de Dios. No tomaban gloria para ellos mismos. Si fuera hoy, tuvieran un tráiler diciendo, mira, sigan viniendo porque el ministerio quiere llevarse todo. Sí, siguen trayendo los regalos. No, ellos no querían eso para nada. Por ello glorificaban al Señor y no estaban enfocados en ellos mismos, en sus necesidades, en su ministerio, en su éxito. No estaban enfocados en nada de eso, estaban enfocados en el Evangelio, en Jesucristo y la cruz y la gloria de Dios. ¿Y qué pasará? Gran poder fluirá. Y en ese mundo oscuro, Romano era a lo mejor más oscuro que nuestra cultura, en un mundo bien oscuro. El Evangelio de Jesucristo era imparable. Y entonces empezaron a matar cristianos en la primera vez en 300 años. Y millones de cristianos eran asesinados. Y adivinen que seguía subiendo y no había cómo detener el reino de Dios. Y cuando miramos eso hoy, nosotros en la iglesia tenemos ideas graciosas. Pensamos que si cambiamos las leyes y gobierno, que eso de alguna forma ayudará a la causa de Cristo. Las leyes gubernamentales no cambiarán el corazón del hombre jamás. No sucederá. Lo que necesitamos es un avivamiento espiritual. Eso tiene que suceder dentro del cristiano primero. Y nosotros seamos justos. Entonces cuando nosotros somos justos, representaremos bien a Jesús. Y el poder de Jesucristo fluirá en la iglesia y el mundo será salvo. Y serán libres. Y la sociedad cambiará. Serán completos. La sociedad cambiará. En el día de Charles Finney habían récord de los lugares donde él iba. Y había un movimiento grande del Espíritu Santo y casi todo el pueblo se salvaba. Y el resultado sería que cada barra del lugar cerraría. No cerraban por prohibición, no cerraron porque el alcohol era ilegal, cerraba porque no había clientes. Y ese es el trabajo que quiere hacer el Señor. No es algo legislativo, porque jamás se puede legislar justicia y las leyes nunca cambiarán el corazón humano. Así que cuando nosotros de alguna forma como cristianos nos envolvemos en todo este conflicto político y todas estas cosas, miren a Jesús. ¿Cuánto tiempo le dio Jesús a Roma? ¿Cuánto tiempo le dio Jesús al César? ¿Cuánto tiempo él se tomó en tratando de legislar o cambiar las cosas legales? Él dijo, mi reino no es en este mundo, es una ética completa, diferente. Cuando llegamos a Cristo y hemos formado un cristianismo que yo creo que no es cristianismo. Y lamentablemente lo mercadeamos y lo enviamos al mundo. Y lo he confrontado en diferentes momentos en Ucrania, en Uganda, y digo, mira, aquí vienen. Bueno, Pablo glorificó al Señor, no a él, no a su gran nombre, ni su ministerio, fue todo a Dios. Dios no compartirá su gloria, solamente la gloria pertenece a Dios. Vamos a comenzar en el verso 12. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo puso a Cristo primero. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me sucedió a mí han resultado en el fomento del Evangelio. Así que cuando miramos esto,
vemos que Pablo está diciendo, ¿qué le pasó? Está encarcelado, está en un hogar 24/7, no tiene libertades, lo que es movimiento. A lo mejor tiene libertad de que personas vengan a visitarlo y a verlo, pero está encarcelado, está detenido, no puede viajar como antes lo hacía y visitar las iglesias como hacía antes. Y él dice, todo lo que ha sucedido es para el fomento del evangelio. ¿Cómo? Esto no hace sentido para nada, no, tenemos que sacar a Pablo de aquí, tenemos que ponerle a hacer cosas, moverse, enseñar y tocando corazones y vidas. Él está aquí detenido. ¿Cómo puede ser? ¿Qué era alguno de los resultados de él estar hubiera detenido? Vemos el libro de Filipenses. Él estaba detenido, estaba en cuarentena y tuvo tiempo para escribir, para meditar y para pues cogerlo suave. Y él tenía mucha energía en su vida y en su corazón, pero él decía, todo lo que me ha sucedido es para el fomento del evangelio. Aquí es donde tú y yo necesitamos ayuda. Isaías 55 dice a mí, las formas de Dios no son las formas de nosotros, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, y nosotros tenemos ideas y pensamientos de cómo las cosas deben de ser, o qué es lo que el Señor va a hacer, le vamos a dar la mano. Nosotros estamos aquí buscando ideas y como para programas y diferentes cosas, y necesitamos tiempo para detenernos y fijarnos que no sabemos, y diariamente necesitamos saber que tenemos que estar esperando en Él, diariamente orando y buscando de su palabra y no tomando el mando y hacer las cosas de nuestra forma o haciendo las cosas peor como el mundo lo hace. Y por eso es que la iglesia hoy día, en mi opinión, somos igual que el mundo, lamentablemente. Constantemente vienen las cartas, cómo vamos a crecer la iglesia, cómo vamos a traer más personas que atiendan, cómo vamos a recoger más ofrendas o recoger más dinero, todas las cosas que podemos hacer para ti. Y nunca la escucharán de mí. Pero la cosa es que somos como un negocio y la iglesia nunca es un negocio. Es el cuerpo de creyentes vivos caminando con Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y con su única meta después de su comunión con Dios es alcanzar al mundo y salvar al perdido. Es simple, no es complicado. Lo hemos convertido en otro tipo de cosa que está errónea y no debe de ser eso. Yo digo muchas veces, si yo pudiera reducir la vida cristiana a dos cosas simples, Hebreos 12:2, mirar a Jesús, que es el autor y el que termina nuestra fe, esa es la prioridad de mi vida, mi relación con Él, mi devocional con Él, recibiendo de Él, siendo lleno de Él diariamente. Eso es lo que necesito crucificar mi carne, crucificar mi pecado, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo número uno. Y número dos, necesito estar más cerca de Él. No sé cuándo será, pero me iré de esta vida y estaré entrando al reino de los cielos. Y todos los días quiero estar más cerca de Él. Segunda meta, llevar conmigo todos los que yo pueda hacia el cielo. Todos los que yo pueda llevarme conmigo. Influenciado y guiado por Dios. Y no es algo de mucha presión, ni que estoy tratando de invadirle con la Biblia y con la palabra de Dios, sino que quiero inundarlos de amor y caminar de una forma cuando Cristo está en mí y yo estoy sometido a Él, que Él me use para tocar las vidas de las personas. Y adivinen quién es importante, todo el mundo, cada individuo, cada persona donde Dios nos lleva. Y la iglesia ve el evento grande y el mercadeo grande, y Dios ama a las personas y personas en dolor. Es interesante, hace 2 semanas yo estaba en el Monte Bethel y mirando unas cosas porque la boda de mi hija se había cancelado y había sido pospuesta, buscando pues que estuviera todo bien y buscando un lugar en Tuscarora. Y estaba despierto una mañana, así que fui al supermercado a las 6 de la mañana y no había mucha gente, no había casi nadie, no como aquí. Y estaba terminando de hacer compras y regresando a Tuscarora. Y hay este pueblito llamado Portland, he pasado cientos de veces, eran como las 7 de la mañana. Y veo un rótulo en el lado que es viejo y está mohoso. Y dice Youth Center, centro de jóvenes. Y dice algo de gimnasio y algo más. Y yo digo, hay un centro de jóvenes aquí. Así que veo el rótulo y voy a la derecha. Entonces voy a subir la cuesta, voy un poquito más lejos.
7 de la mañana, no veo nada. Y luego veo una señora mayor caminando con su perro. Me detengo en mi carro, bajo la ventana y de si fuera en Nueva York me estuviera tirando maíz o algo así. Yo digo, señora, ¿que le puedo hacer una pregunta? Y dice, sí. Y dice, ¿hay un centro de jóvenes aquí? Me dice, sí. Y es una señora mayor. Y ella dice, yo antes hacía tenía una tropa de brownies, una tropa de los Girl Scouts. Y hay muchas cosas sucediendo allí. Y dice, ¿qué están haciendo ahora? Eso lo cerraron. Están usándolo como un almacén. Y estamos hablando un poco. Y ella viene cerca del carro y empieza a compartir cómo su esposo se había muerto hace unos meses. Estuvieron juntos tantos años y ella está solita. Y la familia le dice, mira, váyanse de aquí para que no esté solita. Y dice, no, pero no puedo irme porque este es mi hogar, esta es mi comunidad. Y todo. Y su nombre era Sandy. Y así que hablamos un rato, compartí sobre mi padre que se me fue también. Y hablamos de muerte, hablamos un poco más, ella me dijo que era luterana. Y hablamos un poco más. Y era un momento bien hermoso, una conversación hermosa. Yo espero verla otra vez. Y cuando estaba yendo, vi un carro, hace como 15 minutos luego, vino un carro y ella estaba parada. Y yo le dije, échese un poquito para atrás. Así que ella se echó para atrás, entonces bajan la ventana y le dicen, Sandy, ¿cómo está? Parece que son los vecinos. Y digo, wow, Señor, esto es algo bien tremendo. Y en el curso del día Dios me dio 3 cosas. Diferentes personas que habían perdido a alguien. Una señora también que era de negocios que empezó a llorar en medio de la pandemia. Su esposo murió, pero no de eso, tenía otras situaciones en su vida, otras condiciones. Pero ella estaba, pues, lamentablemente estaba triste y ella era de negocios y todo esto y comenzó a llorar y pude compartir con ella un rato. Y entonces conocí a un hombre que estaba en Tuscarora y él compartió conmigo sobre su hijo que también se murió. Un señor joven, una persona que se graduó de la universidad bien motivada. Creo que fue el verano anterior y él y de repente tuvo como una úlcera en su lengua y vio al doctor, el doctor le dijo esto es cáncer y dentro de un mes se murió. Y el dolor del corazón de él que perdió a su hijo y tiene otro hijo y tratando de ayudarlo y que trabaja a través de esto. Y en todo esto digo, Señor, tú amas a las personas y estás preocupado y ocupado con ellos, Señor. Y yo tengo que estar en este lugar de cercanía contigo para cuando me dirija, yo tengo un corazón para las personas que tú me das. Y no estar diciendo, tengo cosas que hacer. Sin embargo, saber que el corazón de Dios es para las personas. Y no decir, no tengo tiempo para las personas porque estoy ocupado. El hecho es que el corazón del Señor es para amar a las personas. Y ese amor como nos cambia a nosotros y nos transforma, lo podemos dar a las personas. Pablo claramente está diciendo, voy a leerlo otra vez, el plan de Dios es para liberar, salvar a la humanidad que está perdida. ¿Por qué? Porque ama a las personas y ama a todas las personas. Como dijimos en Efesios, Él ama a las personas en su peor día. Así que las personas tienen muchas malas creencias de lo que es Dios. Y si tú crees ese odio, esa mentira, no tendrás la verdad que te hará libre. El plan de Dios es para salvar, liberar al todo el perdido. Porque Él nos amó tanto desde el principio que este es su corazón. Y su corazón es tener este gran amor. Así que quiero compartir esto desde el principio otra vez. Si pueden retornar conmigo a Génesis capítulo 50, quiero ver 2 versos. Génesis 50, quiero ver 2 versos aquí, el 19 y el 20. Quiero mirar estos versos porque la primera libro de la Biblia podemos ver el corazón de Dios. Cuando tú y yo tenemos vida espiritual, de repente es como si las luces se prendieran y podemos estar en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y de repente nos habla y sabemos que el Señor nos está hablando. Una persona sin vida espiritual puede leer lo mismo y decir, pues, ser crítico o juzgar, no entienden, no están recibiendo nada, pero cuando tú tienes vida espiritual, realmente puede cambiar todo. Verso 19. Y José les dijo, quiero darle un poquito de
de lo que está sucediendo aquí. Esta es la historia de José. Espero que sepan un poco de él, o la mayoría. José ahora mismo lleva en Egipto como el que está segundo a cargo de todo Jerusalén. El faraón sabía que Dios estaba con José y que José tenía libertad de hacer lo que sea para salvar al país. Él salvó a Israel y de Egipto. Una persona salvó 2 naciones. Esto pasaba por años. La familia de José había sido ya restaurada con él, su padre, sus hermanos. 75 de sus familiares los ayudó, los cuidó y los restauró. Y ahora Jacob se muere. Y por todas las cosas que habían hecho sus hermanos, de traicionarlo, de querer asesinarlo, de venderlo como esclavo, ellos están llevando esa culpa. Hay personas que llevan culpa en toda su vida, que Dios no quiere que tú cargues eso. José no tenía esto, no tenía el rencor en su corazón, pero ellos están pensando, ellos tienen esta culpa. Y él dice, ahora se murió mi papá, José nos va a matar. Así que están perdiendo la cabeza, tienen miedo. Esta es la escena que está sucediendo. En el 19 José les dice, no tengan miedo, porque yo estoy en un lugar con Dios. Eso es Eso es una oración bien importante para mí. No quiero tomar mucho tiempo ahí, pero sí quiero tocarlo. ¿José estaba en un lugar con Dios? Bueno, sí. Él podía hacer lo que él quería, lo que él quisiera. Podía matarlo, tener el poder y la autoridad en ese gobierno de hacer lo que él quisiera. No había nada restringiéndolo. En el sentido real, en el sentido era como si fuera un dios, con letra minúscula. Así que cuando vemos que César era un título porque los romanos pensaban que eran dioses y César era como pequeños dioses o lo que sea. Esta es la cosa. José no se vio en este lugar con este título. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Estaba en un lugar de Dios. O podía estar, pero no se veía así. Él se veía como un hombre que está siendo gobernado por Dios. Él se veía como un hombre que Dios dirige, guía. Él no hacía decisiones por él mismo. Él tenía carácter de Dios. Lo más grande que quiere hacer Dios en nuestras vidas es, si nombramos el nombre de Jesús y decimos que somos un seguidor de Cristo, lo más grande que Él quiere hacer es llevar a cabo un carácter de Dios en nuestra vida. Es más importante que aquellos que están persiguiendo lo que ellos dicen, la bendición que lo lleva a prosperidad, éxito o lo que sea. Dios está más ocupado con crear un carácter de Él. Adivinen que si tenemos el carácter de Dios, seremos bendecidos, pero si tenemos los ojos en dinero, en éxito, en casas y cosas materiales, lo perderemos. Tenemos que tener nuestra vida y nuestros tesoros en el cielo donde pertenecen y traer personas para conocer a Jesús. José era una persona gobernada por Dios y tenía carácter de Dios. Vamos al verso 20. Así que él va a ser honesto con sus hermanos. Él dice, bueno, y por ti, ustedes quisieron maldad para mí. Él no está mintiendo ni cubriendo la verdad, pero él quiere que vean lo que realmente se estaba llevando a cabo, para que fueran libres de esto. Pero aunque ustedes quisieran mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien, para poder traer a este día el salvar muchas personas. Lo que él está diciendo es, ustedes hicieron algo malo, pero está bien, porque Dios tenía un mejor plan, más grande. Y el plan es que Dios me usó a mí, José, para salvar 2 naciones de personas y 75 de mi familia. Si José no hubiera crecido en justicia en los ojos de Dios, todo el sufrimiento hubiera sido una escena completamente distinta. Si José se hubiera convertido en alguien vengativo o molesto, hubiera hecho cosas terribles. Y todo lo que le sucedió a él, le querían quitar la vida a sus hermanos a él, lo vendieron como esclavo, después lo tiran en prisión por una acusación falsa. Si alguien tuviera razón para ser molesto o alguien de ira, hubiera sido José, pero el resultado de lo que él hizo y la decisión que él tomó de tomar el corazón de Dios en su vida y llevarlo al mundo fue el resultado de salvar a muchas vidas. Así que tenemos la escena de lo que es Dios, el salvar muchas personas. ¿Y Dios ha cambiado? No. Dios no quiere hacer eso hoy.
Seguro que sí, que es Él mismo, Él nunca cambia. El corazón de Él es para hacer eso, para salvar muchas vidas, salvarlos a todos. Y bueno, muchos años atrás, mi hija trabajando en Florida, era una consejera en intermedia, y los jóvenes que estaban allí eran niños, eran jóvenes que realmente estaban pasando y criándose en un ambiente pues negativo, mucho crimen, y era una comunidad que tenía mucha necesidad. Y mientras ella meditaba en este verso, Dios le dio esto a ella como un nombre para el ministerio. Y el ministerio hoy se llama Génesis 50:20. Y el poder y la verdad que está aquí, cómo puede trabajar a través de cualquiera de nuestras vidas, mientras seamos más como el Señor, porque el corazón de Dios es para salvar muchos. Y siempre ha sido eso, y eso no ha cambiado. Vamos otra vez a Filipenses y el verso 13. Así que se ha convertido evidente para toda la guardia del palacio y todo el resto que mis cadenas son en Cristo. Esto es una gran oración. Se ha vuelto evidente a toda la guardia del palacio y a todo el resto que mis cadenas son en Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? La palabra evidente quiere decir claro, evidente, fácil de mirar con los ojos, manifiesto y aparente. Así que vemos que Cristo estaba en el control de la vida de Pablo, y esto era claro para aquellos no creyentes. El Señor nos ha puesto a ti y a mí en circunstancias que vamos a estar compartiendo con personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, y personas que realmente necesitan a Cristo. Y ha hecho eso por diseño. Y quiere que nuestras vidas sean testimonio para ellos de quién es Cristo realmente. Quiere que estemos en ese lugar de donde podamos reflejar al Señor y no a nosotros mismos. Y por eso es que el miércoles, cuando estábamos en Efesios capítulo 2 hasta el versículo 10, dice que nosotros somos su poema. Él es nuestro autor y quiere que nosotros seamos su poema. Él quiere expresarse a través de nosotros a las personas en el mundo, y Él hará eso. Y tengo muchas historias sobre esto. Cuando yo comencé hace 35 años en la cárcel, era completamente distinto en ese momento. Yo estoy hablando de los empleados. Y a través de todo esto, Dios estaba trabajando en mí, en encarar estas situaciones. Personas injustas, personas irrespetuosas. Y Dios me decía, mira, camina en amor. Y sucedería con los empleados y las personas que estaban encarceladas, en ambos. La gente me llamaba el nombre, me insultaban. Y Dios decía, camina en amor. Ellos están ciegos en su pecado. Ellos no saben que el Dios de este mundo lo que quiere es cegar la mente y los corazones. Cuando tú vemos esto y dejamos que esto nos llene de ira, perdemos el testimonio que Dios nos ha dado de compartir su amor. Yo creo que el amor de Cristo es la fuerza más poderosa en el universo, en nuestro mundo. Somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Cristo conquistó con amor y nosotros conquistamos con amor. Pero cuando el cristiano es reducido en luchar contra otras personas, está perdiendo la batalla. No importa lo que hayan hecho o quiénes son, nada de eso importa. Porque de alguna forma se han perdido y no ven. Necesitamos ojos espirituales, oídos espirituales, y necesitamos interpretar la vida a través del poder de Dios y no reaccionar a nuestra sociedad. América es así, todo el mundo quiere reaccionar. Todo el mundo quiere volverse loco, pero eso no es quien Dios nos llama a ser. Y si estamos haciendo eso, de alguna forma, estamos caminando en nuestra carne. Y en Juan 6:63, Jesús dice, la carne no tiene nada de valor. Si yo me doy a mi carne en mi hogar, cuando estoy manejando el carro, en cualquier momento que dejo que mi carne domine, lo que viene luego es de ningún valor. Porque no es del Espíritu, no es del Señor. Pero si estoy caminando en el poder del Espíritu Santo, todo cambia. Toda la escena cambia. Y Dios quiere eso, quiere que hagamos eso. Tú y yo no podemos cambiar el mundo, pero podemos brillar para Cristo, y Dios nos usará para tocar a individuos y cambiar a individuos. Y eso es lo que Él desea que nosotros hagamos. Y eso es francamente quién es Él. Vamos a ver las notas. Era evidente y claro
¿Qué estaba sucediendo? El gobierno no estaba en control. Las personas amando no estaban en control. Jesús estaba en control. Y en Proverbios lo vemos también, el 21. El corazón del rey está en las manos de Dios y como ríos de agua viva fluye hacia donde Él quiera. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la persona que usted cree que es autoridad no es autoridad. En los años que llevo en la cárcel he usado ese verso muchas veces. Personas hombres y mujeres que han venido donde Cristo y caminando con el Señor y siendo sinceros realmente con Dios, no algo pasajero. Y cuando iban a corte decían, tienes que hacer esto, que tú no estás en control. Ellos no están en control. El mundo piensa que está en control, que tiene una forma como ganarle. Nada de eso es cierto. Dios sostiene tu vida y tu futuro en sus manos. Y todo para el bien. Y cuando ellos ven eso y ven a Dios en eso, a veces los resultados eran milagrosos. Y eran tentados pero no cedían. Una persona decía, no, el Señor me va a sacar, estaba enseñando la Biblia, estaba haciendo bien, pero él decía, Dios me va a sacar, pero terminó cumpliendo 3 años en una sentencia. Y después yo lo visité y me acuerdo estar en el dormitorio donde ellos estaban y le pregunté, ¿cómo estás? Y él me dice, estoy decepcionado, pero estoy bien, porque Romanos 8:28 dice, y me lo dijo a mí, todo obra para bien para aquellos que son llamados a su propósito y aman a Dios. Todos esos 3 años se convirtieron en seminario, estudio bíblico, y cuando salió entró a la iglesia donde estaba su madre y meses luego terminó siendo uno de los que estaban encargados ahí en el ministerio de esa iglesia. ¿Qué estaba pasando? Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y a veces nosotros en el ministerio decimos, no, esto no está bien porque no salí. Pero no, lo mejor me sucedió fue que me mantuve preso. Porque Dios sabe y Dios está trabajando. Y Él entiende. Para el Hijo de Dios, Dios te tiene. Él te sostiene, Él es tu protección, te está guiando y ordenando tu vida. Tu vida no es esta suerte. Su mano está sobre ti. Vamos a ver el verso 14 en nuestra Biblia. Así que vemos primero que su vida se vuelve un testimonio de los creyentes. Y ahora vamos a mirar aquí. Los hermanos en el Señor se han vuelto confidentes por mis cadenas y son más valientes en hablar la palabra sin miedo. Así que se ha convertido en un testimonio para los creyentes y para los no creyentes también. ¿Qué ha sido? Las cadenas, el que estuviera encarcelado. Dios está usando esto en su vida. Dios usa esto en la vida de los cristianos y aquí nos dice exactamente lo que es. Y aquí a los santos, otro testimonio ha sido establecido. El Evangelio saldrá en gran poder y efectividad. La fe estaba siendo fortalecida en los creyentes y el miedo tiene que salir. Cuando la persona tiene miedo, la fe se va. Cuando la fe viene, el miedo se tiene que ir. Y lo que está sucediendo es de la forma en que Dios está usando a Pablo en el encarcelamiento, era liberando, dándole vida, fortaleciendo a los creyentes que estaban ahí. Salieron más valientes, que querían salir y compartir a Cristo y salir al mundo y compartir al Señor. Y era poderoso. Estaba trabajando para ambos. Tengo buena experiencia de esto, tocando los santos y los no creyentes. La primera persona con la que trabajé en Nassau County, cuando primero llegué, estaba trabajando en Brooklyn Tea Challenge. El jefe Norman Miller me envió a la cárcel de Nassau County para entrevistar a una persona que le había escrito, que el capellán le había escrito, Gilbert Torres, que quiere ser considerado ser sentenciado en el programa Alternativa a la Cárcel. Así que fui a visitarlo y en el lugar de visitante en 1985, 85, trabajé en la cárcel y con él hay tremendo que se puede decir sobre eso. Pero déjenme decirles una cosa. En ese lugar de visitante, que ya no existe, él me dijo su historia de tristeza. Había sido cristiano, venía de ser musulmán por su comportamiento negativo por más de 20 años, tenía muchos delitos, se supone que entró a Teen Challenge, pero entró a Teen Challenge, ahí uno sabe que Dios está trabajando.
Sus padres no querían nada que ver con él, su esposa lo estaba dejando, divorciándose, tenía 2 hijas. Bajo una lista de cosas, su abogada era como una hippie, estaba siendo enterrado, el juez estaba en contra de él. Y no entré a otros detalles, es una historia fenomenal, pero no entré a otros detalles. Pero les voy a decir sí una cosa. Cuando estoy escuchando a esta persona, estoy bajando, mi ánimo está bajando y me estoy poniendo triste. No había ni una poca luz en su vida. Había aceptado a Cristo, el capellán lo conocía, pero estaba todo en contra de él. Nada estaba funcionando para él. Y estoy ahí orando. No voy a decir algunos clichés. Mira, alaba a Dios. No, yo estoy alabando a Dios y estoy pidiéndole a Dios que le digo a esta persona. Entonces, de momento, la luz prende. Y en el momento yo estaba en Assembly of God, estaba en el Sunday School Class, en la escuela dominical. Estábamos enseñando sobre oración por semanas. Y el resultado era que estábamos uniéndonos y hablando de situaciones específicas en las personas. Y estábamos viendo cómo el Señor contestaba en una forma fenomenal. Casi todos los días las personas tenían un testimonio de oraciones contestadas y lo querían compartir. Y llevan a clases con fuego en sus corazones. Así que cuando él termina de hablar, yo le digo, Charles, no tengo contestación. No sé cómo va a ser esto ni lo otro, pero la oración es poderosa. Y hay un grupo de personas a quienes yo le enseño en escuela dominical y hemos estado en oración y ellos están orando. Y quiero llevarte a ti y presentarte en oración. Y va a ver lo que hace el Señor. Entonces oré con él allí. Él tomó su camino, yo me fui. Y eso fue en noviembre del 85. Lo que sucede fue, yo llamo a su abogada como 10 veces, nunca me contesta. Pasa un tiempo, va el nuevo año y los jueces habían cambiado. Cuando cambia de año, ponen un juez nuevo en el caso. Eso es lo que sucede. En medio de enero me llama la abogada, me dice, mira, yo no voy a estar en corte. Yo estaba molesto y dice, yo te he llamado tantas veces y ahora me llamas para decirme que no vas a estar en corte y es el lunes. Y eso era un viernes. Yo dije, va a haber alguien allí. Y ella dice, sí, va a estar Donald Smith. ¿Él está en tu oficina? ¿Está en Minneola? Sí. Y entonces ella me está dejando en el olvido. En este momento yo tenía varias cosas sucediendo. Tenía el estudio ya impreso que demostraba del departamento de salud. Había un estudio sobre lo efectivo que era Teen Challenge en los 70, cuando más efectivo fue. Tenía ese reporte, quería encontrar a ese abogado, así que voy a Minneola, le pregunto quién es la persona. Mientras camino hacia su escritorio, Donald Smith era una persona con la que yo había jugado fútbol en high school y, y yo sabía que era él. Lo llamé por su apodo, Smitty, y había una amistad entre nosotros y yo decía, mira, esta persona tiene mal récord, pero es de verdad. Y le digo, mira esto, lo otro, y voy a toda la rutina con él y estoy motivado. Había cambiado el juez y el abogado, pero yo estaba positivo. Entonces su esposa, aunque estaba en contra del vino, Smith estaba como Don Jefferson allí, le da el reporte del gobierno al juez y el juez comienza a leerlo. Y la señora Davis, la mamá de Charles, pierde la cabeza y dice, mira, ellos nunca leen las cosas. Él está leyendo el reporte. Y dice, ay Jesús, gracias. Y yo le digo, no se preocupe, oficial, ella no va a decir más nada, tranquilo. Pero ella había gritado, Jesús, como si estuviera en la iglesia. Y entonces fue a la parte de atrás y se quedó allí. Entonces salimos ese día y lo liberaron y fue al Brockton Teen Challenge. Y Dios lo usó de una forma fenomenal. Unos años luego, había ido a Christ of Nations por un tiempo, estaba aquí en Long Island. Comenzó un estudio bíblico en su comunidad en Roslyn Heights y me pidió que fuera allí a un estudio bíblico un domingo por la noche. Y fui a compartir. Y estaba en la cárcel, salí de la cárcel, fui allí a Roslyn Heights y habían como 30 personas allí con quien estaba compartiendo estudios bíblicos. Y muchas de las personas que habían hablado conmigo luego, al final, eran personas que estaban pasando por dificultades. Y él los conocía, ellos venían de tener adicciones y estaban buscándolo y buscando de Cristo. Y al final él trajo a los que eran pecadores, a los que no creyentes, y una señora mayor vino donde mí.
Yo he vivido en este vecindario toda mi vida y he ido a esa iglesia bautista toda mi vida, pero nunca había conocido realmente lo que es ser un cristiano hasta que vi a Charles Davis, porque él está alcanzando a estos jóvenes, está viendo a las personas salir de drogas, tiene cuartos aquí en el centro comunal donde lo permiten alimentar a las personas, tiene comida, tiene ropa, y lo más importante es la necesidad espiritual, y él dice, él me ha inspirado a mí a estar envuelta en todo esto. Y yo pensé, wow, él está tocando a los pecadores y a los santos, y esto es realmente lo que está sucediendo aquí con Pablo. Vemos ambas de esas cosas sucediendo. Vamos al verso 15. Algunos de ellos predican a Cristo aún desde la envidia y contienda, y algunos de buena voluntad. Así que ahora están demostrándonos un poco algo diferente. El verso 15 dice: hay aquellos que están en el ministerio que tienen buenos motivos y algunos que están en el ministerio con malos motivos. Si el nombre de Jesús se está siendo levantado, aún en medio de una forma de burla, Dios lo va a usar. Quiero que piensen de esto un momento. Yo escuché a Gail decir esta una vez. Gail Irwin. Él dijo: número uno, Jesús nunca necesita ser defendido. Y si los cristianos a veces protestan y pierden la cabeza en películas y cosas y traen personas atención a que vean las películas, pues están protestando. Dice: Jesús no tiene que ser defendido. El nombre de él puede ser levantado, no importa la situación, y va a ser usado para él para alcanzar sus propósitos. Y lo que él usó ahí en ese momento, no lo había escuchado de esa forma, era el primer criminal que estaba en la cruz, que estaba burlándose y ridiculizando a Jesús en ese momento. Decía: no, si tú eres de verdad el Dios, baja de esta cruz y sálvate. Y estaba en burla. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El segundo criminal encontró su forma, su lugar al paraíso, su camino al paraíso, gracias a eso que sucedió. Ahí es cuando nosotros no entendemos las maneras de Dios ni sus pensamientos y queremos defender y a Jesús y contra personas, y eso no es bíblico, y Jesús nunca lo hizo y los apóstoles tampoco lo hicieron. Así que debemos ser guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos dirige hacia ahí. Hasta en la burla, cuando el nombre de Jesús es levantado, tendrá efecto. Va a tener efecto y va a tener poder. Verso 16, vamos a continuar. El anterior, algunos predican sobre Cristo por ambición egoísta, no sinceramente, supuesta para añadir aflicción a mis cadenas. Así que ahora está hablando de los motivos negativos. Los malos querían hacerle daño a Pablo, estaban en la tiniebla. Y Dios está trabajando, no importa lo que esté sucediendo. Así que vemos a estas personas haciendo lo que no es correcto. Mientras estamos hablando de Gail, una vez Gail dijo: yo creo que aún el Señor permitirá que sea malentendido en algunos momentos. ¿Y qué estaba diciendo? Que él creía que puede haber una persona corrupta que esté en el ministerio y clama ser un ministro y que lleva el nombre de Jesús y lleno de mentiras, pero puede haber que haya un alma sincera que Dios pueda sanar espiritualmente porque quiere bendecirlo a través de esto, pero no tiene que ver con el que está haciendo lo correcto, el corrupto, y quieren que las personas malentiendan lo que de Dios, pero Dios puede utilizar cualquier cosa. Aunque estamos viviendo eso en estos días, vamos a ver mucho de eso, pero los otros por amor. Esto está hablando del amor de Dios. El amor de Dios es sacrificio. No hay más gran amor que el de una persona dar su vida por otro. El amor de Dios es sacrificial. Es agape, no es nada de lo que vemos en Hollywood, ni nada de estas cosas. Que hablamos de cosas sexuales, que dicen que es amor. Eso no es el egoísmo, la persona que quiere algo que quiere. El amor de Dios es dar tu vida por otra persona. Que estoy señalando a la persona que está enfocada en el Evangelio. Yo siempre digo que no tienes que defender a Jesús. Y aquí dice, por la defensa del Evangelio. Vamos a mirar esto un momento, en verso 17. El motivo del amor es lo más alto y lo más santo en todo lo que nosotros hacemos.
Así cuando estaba en la escuela, Joseph Aistero me decía, examina tus motivos. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Por qué estás interesado en el ministerio? ¿Por qué quieres cualquier tipo de forma del ministerio? Ora al Señor para que Dios te diga qué es lo que te está motivando. Y a veces tenemos motivaciones erróneas y eso no está bien. Pero claramente examinar nuestros motivos es importante. Y también él dice por la defensa del Evangelio. Así que miré en el diccionario Webster 1828 y vi una definición. ¿Qué es defensa? Cualquier cosa que asegura los derechos de los hombres. Cuando yo digo esto, no estoy hablando de derechos físicos ni posesiones físicas. Estoy hablando de los derechos espirituales y las posesiones espirituales. Jesús dijo en Mateo 16:18, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ti. ¿Cuál es la función de las puertas? Es en el infierno, mantener a las personas en oscuridad. Jesús dijo, mientras estás caminando en el poder del Espíritu Santo, llevando a cabo mi propósito y mi ministerio, el infierno no nos podrá mantener captivos. ¿Y a qué vino Jesús? A liberar al cautivo. Así que cuando vemos aquí lo que le está hablando Pablo es el ministerio que nos ha dado Dios para liberar y rescatar a las personas. Continuamos. Defensa quiere decir liberación de la oscuridad. Eso es lo que nos ha llamado el reino de Dios. Son riquezas espirituales, no riquezas mundanas que pasarán, sino las riquezas espirituales que durarán para siempre. Pablo estaba hablando de todo esto. Una gran herencia. Continuamos con la definición. Cualquier cosa que sea opuesta o ataca, violencia o lastimando. ¿Quién en la Biblia hizo esto? Nehemías. Las paredes se tumbaron. La gente de Dios, el pueblo de Dios estaba en peligro. Y Nehemías, dependiendo del Señor, vino al rescate para que ellos no fueran lastimados, ni estuvieran en peligro, ni destruidos. Y el labor de Dios se llevó a cabo. Y sorprendentemente, lo que no sucedió en 90 años, desde que ellos fueron liberados de Babilonia, por el poder del Espíritu Santo a través de Nehemías, pasó en 52 días. Traten de pensar eso. En 90 días no podían construir esas paredes. Y Nehemías, guiado por Dios, y es tremendo libro que para leer Nehemías, lo que es capítulo 1, la intercesión, lo que estaba roto en su vida, las lágrimas, y él no podía seguir hacia adelante, estar lejos y estar contento con su éxito, porque era exitoso, pero él estaba bien adolorido por lo que estaba sucediendo el pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? En 52 días se restauraron las paredes, 52 días fueron rescatados, y un testimonio fue establecido para el pueblo de Dios y establecido para el enemigo del pueblo de Dios también. Es bien poderoso. Defensa quiere decir repelar y no aprobar de un cargo o una acusación. La Biblia dice que Satanás es el acusador del cristiano. La meta es en nuestra cabeza, en nuestra mente, matarnos, condenarnos y acusarnos y hacer todo eso. Y en el Evangelio eso todo es repudiado. El último, defensa es la ciencia de defender contra estrategias militares. No estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando de cosas espirituales. Satanás ataca a las personas todo el tiempo. Tiene ciertas cosas que él hace. Y lo vemos en Génesis 3. Vemos cómo ataca. Vemos cómo ataca a Jesús en Lucas capítulo 4. Vemos las herramientas que él usa. Y para entender cómo él ataca y poder salir hacia al otro lado de esto. Por esos momentos que nosotros como cristianos luchamos. Porque en medio de la lucha y de ser atacados, crecemos, aprendemos y podemos ayudar a otra persona que esté luchando y pasando por un rato difícil. Y hemos aprendido algunas cosas y podemos motivarlos, levantarlos, darle guianza y dirección para que se mantengan en la pelea a través del poder del Espíritu Santo y del Señor. El último verso. Que entonces, que en toda forma, sea en pretensión o en verdad, que Cristo sea predicado,
en esto yo me gocijo y me regocijaré. Así que él se regocija, aunque el Señor esté siendo por motivos santos o hasta por motivos que no sean santos. Él aún cree que no importa lo que sea, Dios lo usará todo en su plan. Eso no quiere decir que aceptemos a los falsos profetas, porque Pablo también dice en 1 Timoteo capítulo 6, ten nada que ver con esos, los que enseñan que la santidad es una forma de tener prosperidad o ganancia. Él no está hablando de tener ganancia por hablar de Dios. Él dijo, no tengo nada que ver con eso. No está hablando de recibir falsa doctrina. Es solamente de lo que Dios puede hacer en medio de estas cosas. La pretensión es, quiero dar una definición, es aguantar algo o ofrecerle algo a las personas que sean falsos o profanos. Presentar algo en palabras o en acciones de una forma hipócrita, una experiencia hipócrita. Quiere decir que eres un actor. Normalmente en la que es la vista a algo que de esconder lo que es real y para engañar. Así que había personas haciendo eso, pero estaban levantando el nombre de Jesús y le está diciendo Jesús lo utilizará, sea como sea. Él lo usará cuando caen, Él usará diferentes situaciones allí, pero el Señor va a usar eso, así que la confianza que hay ahí. Pero claramente cuando miramos esto, vemos como el Evangelio es para el día de hoy y cuán desesperadamente necesitamos el Evangelio, especialmente en nuestra nación, con todo el caos de lo que está sucediendo, necesitamos el Evangelio hoy. Es el poder de Dios hacia la salvación que cambiará los corazones y la vida de las personas. Cuando yo estaba en Albania con mi hija, tenían el edificio donde estábamos quedando, se llama el Manor House, algunos le dicen el Hopper House. Habían 2 bibliotecas gigantescas, muchos libros. Y yo estaba ahí por una semana, 8 días, algo así, y tuve una oportunidad de leer algunos libros y veía una copia viejita del libro Run Baby Run, nunca lo había leído, de David Wilkinson, Nicky Cruz, nunca había visto el libro antes, aún en Brooklyn Teen Challenge. Y cuando lo leí, lo que vi fue él describiendo cómo él llegó a Nueva York, cómo su madre le dijo que era un hijo del diablo, cómo la familia en Puerto Rico tenían generaciones de personas que adoraban a Satanás y cómo ella lo golpeaba brutalmente y cómo él llegó a Nueva York y cuán violento en él se convirtió. Ahora, la razón por la cual él se convirtió en líder de la ganga era porque la persona que más daba miedo, que más violenta, y él estaba siendo el líder porque todo el mundo le tenía miedo por lo que él era capaz de hacer y las gangas eran malas. De los que él era el líder tenían hombres y 75 mujeres, y entonces hablaba de diferentes gangas. Había una ganga que eran todos negros y esa ganga se llamaba Los Capellanes. No sé de dónde sacaron el nombre, pero así se llamaba. Había una ganga de blanco, de hispano, y todas estas gangas eran personas violentas. Las pistolas se usan aquí y allá, pero básicamente como ellos te mataban eran con cuchillos y picos de hielo. Era brutalmente violento. Así que David Wilkinson hace una reunión en medio de este lugar de reuniones e invita a todas las gangas y las gangas vienen. Se pueden imaginar cómo comenzó esa reunión. No era nada calmado. Y todas estas personas que se odiaban estaban todos en esta misma habitación, en este mismo salón. Y era un ambiente hostil. Y entonces él trajo una muchacha que cantó unas canciones. Entonces David Wilkinson salió y compartió. Y Nicky Cruz y un número de otros aceptaron a Cristo esa noche y se convirtieron en cristianos. Y al próximo día lo que sucedió, 25 de su ganga, que eran los Mammaus, fueron a la policía con sus pistolas. Y cuando entraron, el sargento bajó la cabeza. Él dijo que la policía tenía miedo de alguna forma, porque ellos sabían que ellos hacían lo que sea, no se restringía por nada. Te mataban, te daban una golpiza, ni que había estado en prisión, ellos iban completos. Así que el sargento baja la cabeza, cuando mira hacia arriba, 25 de esa ganga habían entrado,
Y dice, ¿qué sucedió? El sargento llamó al teniente, mira, nos van a hacer una emboscada. ¿Y qué sucedió? Estos hombres entregaron 25 armas ese día. Cuando entregaron 25 armas, el sargento dijo, ¿qué pasó? Y ellos dijeron, no, somos cristianos ahora. Y el sargento dijo, ¿qué? Y él le dice, hablaron de David Wilkerson, le preguntaron al sargento, ¿ustedes saben quién es él? Y el sargento dice, sí, el predicador ese delgado. Y dice, mira, tuvimos esta reunión y aceptamos al Señor, y el sargento no sabía lo que estaba sucediendo ni qué hacer. Estaba completamente sorprendido. Lo que quiero que piensen es esto. David Wilkerson tenía un corazón para alcanzar a las gangas, y diríamos específicamente una persona, Nicky Cruz. Nicky Cruz se salvó esa noche. ¿Y ustedes piensan que él tenía algún tipo de idea que iba a ser el Señor en su vida? Que él fuera a la escuela bíblica, que se convertiría un ministro en el ministerio, que fuera a Puerto Rico a ver a su madre en su cama de muerte, donde estaba todo lo oculto, que él solamente la llevaría hacia el Señor, y que toda la oscuridad de su vida saldría, pero que él la sanaría y viviría 10 años como una cristiana sólida. Y entonces luego de eso Dios lo llevaría a todo el mundo. Hay naciones que lo buscaban en Ámsterdam, en Sudamérica, en Brasil, donde sea que tuvieran problemas de ganga en el 58, 60, que ellos llamaban a Nicky Cruz, porque decían que era el experto de las gangas. No era experto de las gangas, era experto de Jesús. Él vino de las gangas, pero él sabía la respuesta hacia eso, la forma de salir de eso, el poder del evangelio, y sabía que podía ser Cristo. Y wow, como Dios lo utilizó. Y ves toda esta escena y dices, necesitamos eso hoy. Lo necesitamos cristianos que tienen sus tesoros en el cielo, que oran, interceden y le piden a Dios, y ven nuestra situación como de gran desespero. Y la desesperación no los lleva a rendirse, a tirar la toalla. La desesperación los lleva a doblar rodillas y a interceder para otros, para que Dios entre a las vidas de estas personas que están perdidas. El enemigo los está cegando, y si nosotros pensamos que las personas son enemigos, nosotros somos los que estamos siendo derrotados y ciegos, porque tenemos que mirarlos como que esas son las personas que Dios quiere salvar y rescatar, y Dios puede rescatar y salvar a cualquiera. ¿Dónde está la iglesia? Es la pregunta. ¿Dónde están nuestros corazones? Estamos arrepintiendo de nuestros pecados, estábamos buscando una relación con Él. 14. Estamos orando. Si la iglesia lo hace, entonces yo sanaré la tierra. El sanar la tierra no es de este grupo de personas que no saben lo que están haciendo y buscando su propia gloria. Está en nosotros. Está en grupos que no conocen a Cristo. Estos grupos radicales. Está en nosotros. Y a veces la iglesia dice, no, eso es culpa de ellos. Es culpa de ese grupo, del otro. No es. Somos nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ser desesperados para el Señor. Y lo que es interesante es cuando tú estudias avivamientos en la historia, avivamiento comienza en momentos de desesperación, en momentos oscuros, momentos que las personas buscan y dicen que la única respuesta en nosotros que ellos ven es Jesucristo. Si nosotros como iglesia no estamos dándole eso, estamos perdidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra que es viva. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la palabra de Dios, que tú trabajes dentro de nuestras vidas, que tú nos transformes y nos cambies, que podamos ser liberados de nuestros pensamientos, y nuestras ideas, y nuestras formas, y que dependamos de ti más y más, no por fuerza, pero por tu Espíritu, dice el Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor, ayúdanos a ver la verdad, a correr hacia la luz. Ayúdanos a ser el pueblo que tú puedas usar, Señor, como tus testimonios vivos en este mundo. Que podamos ser testimonio de Cristo y ese gran amor. Que el amor es el poder más grande que conquista en todo el mundo. Caen paredes, caen muros, caen barreras. Los corazones que han sido endurecidos pueden ser suaves ya, Señor. Te pedimos y te oramos, Señor, ayúdanos, Señor, a buscar de personas
que están buscando de ti y caminando en la luz. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les cuide.